Cristo Jesús. Glorificado sea el Señor. Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Este es su hermano, su amigo William Mora, pastor de la primera iglesia hispana, Asamblea de Dios, localizada en el 4917 Beaver Dam Road en la ciudad de Bristol, Pennsylvania. Doy gracias al Señor por la oportunidad que Él me concede de estar en su casa de oración y de inquirir en su templo para contemplar su hermosura. Alabado sea Dios. Es un privilegio el que el Señor nos da de poder venir a la casa de oración y poder escuchar la palabra del Señor, aprenderla y también difundirla para que nuestros hermanos y amigos que no pueden estar aquí presentes, pues ellos también se edifiquen por medio de la palabra del Señor. A Dios damos toda honra y toda gloria. Alabado sea el Señor. Ahora quiero invitarles, hermanos y amigos, que inclinemos nuestro rostro y vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Alabado sea el Señor. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por las bendiciones que tú has dado a tu pueblo, Señor, y por así decirlo, al mundo entero, Señor. Gracias te damos, Padre amado, porque tú estás en control. Todo lo que los hombres están haciendo, lo están haciendo porque tú lo estás permitiendo, porque tu palabra tiene que ser cumplida, Señor, y tiempos malos vienen y tú lo predijiste y van a acontecer. Padre, en esta ocasión pedimos, Dios mío, especialmente y específicamente por el pueblo de Ucrania y los rusos también, Señor, Rusia. Hay muchas personas que no están de acuerdo, tanto en los dos lados. Así que, Señor, te pedimos que tú trabajes en cada uno de esas vidas, en cada uno de esos corazones. Hay personas que no van a sobrevivir este día, pero te pedimos, oh Dios, que tu Espíritu Santo les ayude a entender que tienen que reconciliarse contigo, Padre Santo, para que haya paz entre tú y ellos y puedan ser alcanzados, justificados y salvados. Señor, queremos ahora alabar un poco tu nombre y dedicar, Señor, esta reunión de escuela dominical a tu servicio, Señor. Que sea de bendición. Úsanos como canal de bendición, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén. Ok, vamos a cantar un cántico nada más. Alabado sea el Señor. Este es el día que hizo el Señor. Y este es un cántico pues que el Señor cantó después que comió aquella última cena. Y él dice, pues cantó eso y él sabía lo que le esperaba. Sin embargo, dice, este es el día que hizo el Señor. Vamos a alegrarnos y a regocijarnos en él. Amén. Gloria a Dios. Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo, Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Este es el día que hizo el Señor. Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo, Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Este
alegrarnos y a regocijarnos Alabado en sea Él. el Señor. Alégrese, hermanos, y gócese, regocíjese. porque este día lo hizo Dios. Señor. Amén. Vamos ahora a pedir a nuestra hermana Francis que pase por acá. Ella va a tomar las riendas de el estudio de la palabra del Señor, conocida como la escuela dominical. Amén. Praise God, praise God. Alabado sea Dios, hermanos. El Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por un día más de vida y por la salud que nos ha dado y por este privilegio tan lindo de poder estar en la casa del Señor. Digo que ese es el lugar mejor donde usted y yo podemos estar. Amén. Bendecido sea Dios. Estamos en la escuela dominical hoy vamos a estar en la lección número 3. Y vamos a primero orar antes de empezar y pues proseguimos. Señor Dios y Padre Celestial, Padre amado y Padre bueno, en este día glorificamos y bendecimos tu santo y bendito nombre y te damos gracias porque tú has sido con nosotros hasta aquí y tú no nos has dejado y nos has ayudado. Te glorificamos y bendecimos tu nombre. Te pedimos, oh Dios, que estés con nosotros, que te muevas libremente en nuestro medio. Que nos des entendimiento y nos des sabiduría y que nos ayude, Señor, a poder entender tu palabra, a escuchar el consejo sabio que nos da y que podamos, Señor, ponerlo en práctica en nuestra vida diaria. Padre, en el poderoso nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Hoy estamos en la lección, como le dije, número 3 y el título es La vida al revés. La palabra del Señor nos aconseja a que vivamos de una forma y de la manera que el mundo vive hoy, aparentemente es que vivamos la vida al revés de lo que el mundo quiere vivir hoy. Pero no es que la vida esté al revés, todo está bien puesto, Dios lo ha puesto las cosas bien puestas, pero ese es el título que tenemos en la clase de hoy. Bendecido sea el Señor. Así que vamos a estar viendo eso, no es que la vida esté al revés, pero si vamos a ver, si vamos a seguir con detalle lo que el Señor exige y demanda de nosotros para que le sigamos y le sirvamos, pues aparentemente se revés a todo lo que el mundo quiere que hagamos. Así es que eso es lo que más o menos quiere decir esto. Verdad central vamos a estar viendo. El reino de Dios presenta un marcado contraste con el reino del mundo. Seguro que sí, ¿verdad? Hay un contraste marcadísimo, no marcado, marcadísimo. El mundo anda de una forma, quiere que la gente ande de esta forma, pero Dios quiere que nosotros andemos como Él quiere que andemos. Él nos ha escrito en su santa y divina palabra cómo debemos de caminar, cómo debemos de vivir, cómo debemos de hablar, cómo debemos de ser. Así es que cuando usted trata de servir al Señor y de vivir por lo que la palabra del Señor dice, pues nos vamos a encontrar esta controversia, este contraste, ¿verdad? De que el Señor dice que el que te dé la mejilla, que le pongas la otra, ¿verdad? El mundo no quiere que eso se haga. Te da mejilla, le meten a uno, lo matan a uno, sacan un revólver o uno SWAT y lo matan. Así es que aparentemente pareciéramos que estamos al revés, pero no es así. No. Bendecido sea Dios. El versículo clave dice, parte de la lección de hoy, 5:14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Qué comparación tan grande, ¿verdad? El Señor pone a una montaña y una luz allá, ¿verdad? Que usted si pone una luz en una montaña jamás va a poderla esconder, porque la altura de la montaña va a sobresalir sobre los ojos de la persona que va a estar viendo y automáticamente la luz va a brillar. El Señor nos compara a nosotros como nosotros somos luces y que debemos de brillar en las tinieblas. En este tiempo que vivimos hoy hay gran necesidad de que usted y yo brillemos, seamos luz en las tinieblas. Hay muchas tinieblas en el mundo hoy, hermanos. Muchas tinieblas. Es más fácil desobedecer a Dios que obedecerle. Es mucho más fácil seguir los caminos del mundo que caminar de mano con el Señor. Es más fácil, hermano, porque el Señor nos decía en estas últimas lecciones que hemos estudiado que para ser discípulos de Él tenemos que negarnos a nosotros mismos.
Tenemos que negarnos. Y no es fácil negarse. Usted, la carne se va a encrespar siempre y va a querer que usted la satisfaga, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a acontecer? Que no es fácil. Así es que, aunque no es fácil, se puede. Porque el Señor ya ha provisto para que usted y yo venzamos y podamos vivir en victoria. Así es que, aunque es un poco difícil el mundo en que vivimos hoy, se puede vivir para Dios, se puede obedecer a Dios y podemos ser luces en las tinieblas. Amén. Bendecido sea el Señor. En las metas de la enseñanza vamos a examinar la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte y comparar este estándar de vida con sus valores y acciones personales. O sea, hoy vamos a estar viendo lo que nosotros conocemos por las bienaventuranzas, el Sermón del Monte, ¿verdad? Y ahí el Señor nos dice que somos bienaventurados cuando hagamos esto, que somos bienaventurados cuando hagamos aquello otro, que somos bienaventurados cuando siempre hagamos el bien, ¿verdad? Así es que lo vamos a comparar, ¿verdad? Cómo debemos de vivir. Así es que si vamos a comparar esto como el mundo quiere que vivamos, pues el mundo cree que nosotros vivimos al revés. ¿Ok? Bendecido sea el Señor. Amén. Así que tenemos que darle importancia a los valores de los estándares que el Señor ha puesto y poner nosotros nuestra vida en acción en esos estándares. Amén. Y la segunda es, vamos a estar reconociendo la necesidad de ir más allá de un compromiso pasivo con nuestra fe y adoptar un enfoque activo, proactivo, que incluya presentar a otros el evangelio o las buenas nuevas del Señor. O sea, que además de que tenemos que ser debemos de ser como Él dice que debemos de hacer, también nuestro compromiso está, la acción. Él va a demandar de nosotros acción, de que usted y yo le hablemos a la gente, le prediquemos a la gente, le enseñemos a la gente y que busquemos la manera de que ellos vengan al conocimiento del Señor. Porque ese es el propósito del Evangelio, hermano. Son las buenas nuevas de salvación. Que la gente escuche el mensaje de la palabra de Dios, que es la que lo va a transformar y lo va a cambiar. Bendecido sea Dios. Y la tercera es, debemos de comprometernos a la intersección diaria en oración y responder a la dirección del Espíritu Santo para proclamar la verdad y servir a los necesitados. Otra cosa que el Señor nos va a enseñar aquí es cómo vamos a orar y también cómo debemos de ayunar. Porque no es si tú quieres y no es si quieres orar, es cuando ores y cuando ayunes, dando a entender que es algo que usted y yo tenemos que hacer para someter esta carne, hermano, en una disciplina que nos enseñe a vivir para Dios. Así que esa es la introducción de la clase. Sí, amén. La porción de la escritura, como le dije, se encuentra, o no se lo había dicho, pues, Mateo 5 del 1 al 16 y después 6 del 5, 6 y 8, y vamos a estar viendo el 16, vamos a ver casi todo el 6, parte, hasta el 18. Bendecido sea el Señor. Vamos a leerlo. Dice así, viendo la multitud subió al monte, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Usted se da cuenta? Los Amén. Pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Por su eso no quiere decir que son los pobres que no tienen dinero. Son los pobres en el espíritu. Hay gente que son pobres en el espíritu. Bendecido sea Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Si usted se pone a poner esto en la vida diaria, una persona que llora no es una bienaventurada, está sufriendo, ¿sí? Cualquiera sea la situación. Pues por eso es que el título se llama al revés, viviendo la vida al revés. Bienaventurados, dice, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos. Y esta es una porción que una denominación
en común, la enseña y la predica y la lleva a todos sus... A todas las, ¿ah? La predica al revés. Ajá, la predica. William dice que la predica al revés. Yo no dije la predica al revés. La predican, pero se acogen a esta promesa y piensan que eso nada más los va a hacer salvos a ellos. No, hermano. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos... El 6 se me olvidó. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si usted ve qué bienaventuranza hay en que uno tenga hambre y tenga sed de justicia. Pero la Escritura dice que somos bienaventurados cuando estemos pasando por esos problemas, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Aquí Dios nos habla de que tenemos que tener acción. Usted y yo tenemos que recordar que los misericordiosos, que la gente que tiene misericordia, Dios va a tener misericordia de ellos también. Ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, hermano. Dios quiere que nosotros levantemos manos limpias y corazones limpios al cielo. Así que tenemos que limpiarnos para que podamos ver a Dios. Y el Salmo 24 dice, ¿verdad? También, ¿verdad? ¿Quién subirá a hablar? Al monte. ¿Quién va a subir? El limpio de manos y el puro de corazón. Si es que el que no ha jurado con engaño, bendecido sea Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, hermano. En este día que estamos viendo y pasando por esta situación crítica que está pasando estos dos países, especialmente Ucrania, los dos están sufriendo, pues los dos han sido afectados de una manera u otra. Es necesario pedirle a Dios que intervenga y que haya paz. Bendecido sea Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que padecen persecución por causa de la justicia, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Siempre que sean mintiendo, somos bienaventurados. Pero si hablan de nosotros porque estamos actuando mal, no somos bienaventurados, hermanos. Hay que corregirnos. Bendecido sea el Señor. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea, que el Señor nos dice que nos pongamos a llorar o que nos pongamos a afligirnos por esto. No dice que nos gocemos y nos alegremos. ¿Por qué? Porque hemos sido dignos de también ser vituperiados como fue nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vituperados como fue nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice que nos alegremos y nos gocemos por ello. Vosotros sois la sal de la tierra, dice. Pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La sal. En el tiempo antiguo era un ingrediente, un preservante, necesario para la vida, porque los alimentos se conservaban con sal, especialmente la carne y otras cosas, ¿verdad? Y dice que si la sal deja de dar su sabor, no sirve para nada. Es hollada afuera y es hollada por los hombres. El Señor nos compara a nosotros como la sal que que le da sabor a la comida. Coma sin sal para que usted vea cómo de malo. Por bueno sea lo que usted está cocinando. Si supiera que ayer fue Abigail, porque yo no conozco nada de esa gente, ni a dónde, qué sé yo. Ella fue a una cosa lejísima para allá, que ellos venden esas comidas y tienen cosas bien bonitas. Ay, Dios mío, esa muchacha hizo así sin querer, porque ella le pidió que le dieran test, y ella le trajeron un test bien bonito.
le hizo así de sin querer con el brazo, así, se le volteó toda esa agua a esa gente ahí adentro. Oh my goodness. Oh my God, Dios mío. Sí, bendecido sea Dios. Sí, tenemos que. Bueno, ajá. Dice aquí, si la sal es echada, si no tiene su sabor, es insípida, no sirve para nada. Sí, Entonces, sí. es echada afuera y los hombres la pisotean. Y aquí nos da el comentario el expositor de que la manera que ellos construían las casas antes con tierra y le echaban eso mismo que no servía de la sal, lo ponían encima y eso hacía que la tierra se pusiera más dura y Sí. evitara que cuando llueve caigan goteras Ay, sí, porque se desbarata de una vez En los cuando rufos. llueve. los rufos, sí. Sí. Vosotros sois la luz del mundo. Amén. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ya lo dije, usted pone una luz en una montaña, es imposible que la luz se esconda. Usted la va a ver. Bendecido sea Dios. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Otra cosa, usted no coge una vela o una lámpara, especialmente si son de gas o yo no sé, de aceite o alcohol, no Querosín. sé, o querosín, de lo como sea, que la pone debajo de una cama. Es un peligro, hermano. La llama puede quemarle la cama, ¿verdad? Además, usted no va a ver nada. Usted la pone en un candelero, usted la pone en una mesa, usted la pone en un lugar donde usted pueda ver el resplandor de esa luz que le va a ayudar a ver. Cuando usted prende una luz es porque hay oscuridad, porque necesita claridad. No, usted no prende una luz por gusto, usted la necesita. Se pone en un sitio donde la luz alumbre. Bendecido sea Dios. Amén. Y el Señor nos compara a nosotros como la luz del mundo. Sí. Dice que una luz, nosotros somos la luz del mundo. Bendecido Amén. sea Dios. Bonito. Dice aquí, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y mire que dice, para que vean vuestras buenas obras. No es que nosotros vamos a ser salvos por obras, sino que las obras van a ir acompañadas del testimonio que usted y yo damos, de cómo amamos y servimos a Cristo, de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Bendecido sea Dios. No es que vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello, como mucha gente piensa, que nos vamos a poder ganar la salvación. Nosotros, por mucho que hagamos, nunca nos vamos a ganar la salvación. No. Nosotros somos salvos por lo que nuestro Señor hizo en la cruz del Calvario. Amén. El sacrificio glorioso que él hizo en la cruz del Calvario es que usted y yo somos salvos. Amén. Buenas obras como, por ejemplo, o malas obras. Por ejemplo, ahora mismo Putin Mala obra. se sobreentiende que es mala obra porque Ujú. no había necesidad de guerra. Bueno, mas tú, aquí está ahora Mateos capítulo 6. Mas tú, aquí está hablándonos de la oración ahora, hermanos. Aquí vamos a estar hablando de la oración y un poquito del ayuno. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve los secretos te compensará en público. Aquí el Señor Jesucristo en la oración modelo que se conoce como el Padre Nuestro, Él está enseñándole a los discípulos a cómo orar. No quiere decir que usted y yo vamos a tener que estar repitiendo esa oración. Es bueno repetirla, bueno decirla, porque es parte de la porción de la Escritura y tiene mucho valor esa oración, pero eso es un modelo para que usted y yo aprendamos cómo orar, ¿verdad? Así es que vamos a estar viendo eso. Dice para que tu Padre, que lo hagamos en un lugar secreto. Él nos va a enseñar qué cosas no debemos de hacer aquí en esta oración. ¿Qué no debemos de hacer? Ya vamos a estar viéndolo. Y la idea de estar en un lugar secreto es que usted va a estar en comunión con Dios. Amén. Porque usted quiere que el Señor lo escuche. Y usted quiere escuchar al Señor. Porque la oración debe de ser, ¿cómo se dice? Un diálogo, no un monólogo, donde yo solamente voy a hablar. El diálogo, usted tiene que detenerse a escuchar la voz de Dios. Dios le va a hablar, le puede hablar audible que usted, ¿verdad? Si Él quiere hacerlo. Pero la mayor parte de las veces nos va a hablar por medio de su palabra, trayéndolo a nuestra mente y a nuestro corazón. Y de esa manera vamos a ver cómo Dios nos habla. Bendecido sea el Señor. Ahora, eso no quiere decir que es solamente la oración privada, nada más la que... No, porque- vamos a entrar ya mismo en eso. Porque hay gente que ni oran
en privado ni tampoco en público. Hay oraciones que hay que hacer en público. Sí, hay oraciones privadas, ya es que no he entrado en el resumen. Hay oraciones privadas y hay oraciones juntas, Públicas, como se dice, públicas. públicamente. Pero el Señor quiere que cuando lo hagamos en secreto, que solamente Dios nos vea. Y el que ve en secreto va a recompensar en público, Amén. dice la Escritura, ¿verdad? Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, ¿ok? Y será a la puerta, ora a tu Padre. Acuérdate a quién es que tú le estás hablando y a quién es que yo le estoy hablando. Que nosotros tenemos esa falta de respeto y de reverencia a veces ante Dios. Tú tienes que hacer. Y tú dices en tu palabra, sí, Él dice en su palabra. Tú y yo tenemos que ir con reverencia a Dios, recordando que Él está en el cielo, que Él es eterno, que Él es poderoso, que Él es soberano, que nosotros somos aquí un vil gusano, ¿verdad? Que nosotros estamos aquí por las misericordias de Él y que cuando le hablamos le debemos hablar con respeto, con dignidad, con reverencia, reconociendo que es Dios. Es así cuando el Señor nos escucha. Cuando vamos con arrogancia, diciendo yo soy tal cosa y olvídese, hermano, Dios no nos escucha. Tenemos que reconocer eso. Y dice aquí en el verso 8, no os hagáis pues semejante. Como le dije, va a haber unas instrucciones de qué cosas no debemos de hacer. Sí, dice, no hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Yo hubiera querido leer esto mejor en la Escritura, porque yo no tengo todos los versos ahí. ¿Qué verso era ese? El verso 6. Vamos a ver aquí. Voy a leerlo completito de nuevo porque... El 6, sí. El capítulo 6 de Mateo dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. O sea que oremos, sea que ayunemos, sea que demos dádiva, debemos de siempre hacerlas para el Señor o hacerlo para el Señor, que solamente el Señor vea lo que estamos haciendo. ¿Ok? Eso es lo que dice ahí, no para ser visto. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Si cuando usted y yo oramos o cuando damos una ofrenda o cuando hacemos o hacemos ayuno, lo hacemos para que la gente se dé cuenta de lo que estamos haciendo, esa es la recompensa que vamos a tener. No podemos esperar recompensa de Dios. O sea, cuando hagamos las cosas, hagámoslo en silencio, en secreto, porque aquel que ve en secreto nos va a recompensar en público, como leímos ahorita. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Dice, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompense en público. ¿Se da cuenta? Otra cosa, hay gente que le encanta decir lo que doy y lo que dejo de dar. A mí no me interesa que nadie sepa lo que yo doy y lo que dejo de dar. Amén. Porque el que me va a bendecir es Dios. Sí. Las demás personas lo que pueden hacerme es humillarme o malentender. Bendecido sea Dios. Y voy a leer la parte otra. Aquí dice, cuando ores, dice, mire cuando dice, mire cómo instruye. Pero también es bueno que uno le den unas palabras de encomio, de agradecimiento, porque la gente está presta para criticarnos. Y hay que darle la oportunidad también que digan, hermano, usted pues está bien, o Dios le usó, Dios le bendiga, usted sabe. Pero es personal, sí, no pero, para que la gente lo vea. Pero hay que también decirlo porque es una necesidad. Okay. Y cuando ores, dice aquí, como le dije, cosas que no debemos de hacer. Y cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Se da cuenta? Cuando oremos, también en secreto para Dios. Por supuesto, cuando estamos en la iglesia, oramos en ¿cómo se dice? La palabra se me va ahora, pero juntos. Entonces, ¿cómo se llama? Todos vamos a orar juntos. En público. En el público. Mas tú cuando ores,
entra en tu aposento y cerrada tu puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Y orando, escucha qué cosas no debemos de hacer cuando oremos, ¿verdad? Y orando, no uses vanas repeticiones. Repeticiones. Eso no quiere decir que usted no puede tener una petición por mucho tiempo orando. Eso no es lo que quiere decir. Es vanas repeticiones. Que usted sigue repitiendo lo mismo. Eso es una vana repetición. Sí. ¿Ok? Una petición usted la puede pedir, y nos da el ejemplo de Lucas capítulo 18, del 1 al 8 creo que es, que nos habla del rey injusto con la viuda, ¿verdad? Que ella venía y le hacía la petición de que le hiciera justicia, y él era un rey injusto que ni temía a Dios ni temía a los hombres, nos dice la escritura, ¿verdad? Y ella venía todos los días, pero a él le cansó de que ella viniera todos los días. Le dice, para que esta viuda no me sea molesta, le voy a hacer justicia. Así es que usted y yo tenemos que reconocer esto, que la petición que usted haga todo el tiempo, aunque se repita todos los días, eso no es una vana repetición. Una vana repetición son otras cosas que uno dice y dice y dice y que no tienen ningún valor, ¿verdad? Bendecido sea Dios. Y orando, no usen vanas repeticiones, perdón, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Esa es otra cuestión. Tenemos que tener cuidado con el palabrerío que usamos en la oración. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre Celestial, nuestro Padre, sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros les pidáis. Y voy a seguir leyendo, hermano. Dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿A quién vamos a orar? Al Padre. ¿Qué vamos a hacer? Bendecirlo, alabarlo, glorificarlo. Venga tu reino. Una de las cosas que usted y yo tenemos que pedirle al Señor es que su reino se manifieste aquí en la tierra. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cuando oramos, que siempre la voluntad de Dios se haga, así como se hace en el cielo, se haga aquí en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hay que orar por el pan nuestro aunque lo tengamos, hermano, porque a veces nosotros tenemos pan y no lo podemos comer. ¿Se da cuenta? Hay que pedirle al Señor que nos supla el pan. Dice, y otra cosa que tenemos que hacer es, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Tenemos que pedirle perdón, porque nosotros fallamos a Dios, hermano, de toda forma y de toda manera. Con nuestra mirada fallamos a Dios. Dice la escritura que con los codos fallamos a Dios, que con los pies podemos fallar a Dios, porque hay gente que habla de muchas maneras. Nuestro cuerpo habla de muchas formas. Los ojos, ¿verdad? A veces le hace señas uno a otra persona. Una persona hablando con uno y allá haciéndole señas, o con la boca, poniéndole la boca. Todas estas cosas son cosas que tenemos que examinar nosotros y pedirle perdón al Señor. Todas estas cosas afectan a nuestra vida, hermanos. Dice aquí, y perdona también a los que nos ofenden. Dice, y no nos metas, dice, en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Acuérdense que el Señor no tienta a nadie, dice la escritura, ¿verdad? Pero Él permite que la tentación venga. So, tenemos que pedirle al Señor que nos libre. Amén. Porque si perdonamos a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Acuérdense que otra cosa que tenemos que hacer es pedir perdón y perdonar. Porque que mucho nos gusta que el Señor nos perdone todo. Pero cuando alguien nos hace cualquier cosita, no queremos ni siquiera ni volver a mirar para allá. Tenemos que perdonar, dice la escritura. Por eso es que muchas personas no son sanas. Por eso es que muchas personas están padeciendo de problemas, porque no han perdonado. Bendecido sea Dios. Dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así es que ahí tenemos una cosa por la cual tenemos que perdonar. Si no perdonamos a la gente,
¿Cómo usted espera que Dios nos perdone a nosotros? ¿Verdad? ¿Cómo podemos decir que hemos amado, que amamos a Dios que no hemos visto? Y a nuestros hermanos que vemos y que tenemos, o nuestros amigos o a nuestros familiares, porque hermano, a veces hay perdón y la gente están que no perdonan a sus familiares también. Usted me entiende, los padres a los hijos o los hijos a los padres y viceversa. Vimos la semana pasada quiénes eran los enemigos de la casa de uno, los de su propia casa. Así es que tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar para que el Señor nos perdone. Dice aquí, dice que tampoco vuestro Padre nos perdonará. Así que si usted quiere ser perdonado, ir al cielo y disfrutar del cielo, tenemos que practicar lo que el Señor nos dice. Amén. Aquí, y el ayuno dice el 16 al 18, como le dije, que íbamos a leerlo también. Cuando ayunes, no sea austero como los hipócritas, porque ellos demandan sus rostros, mudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Así es que cuando ayunemos también nos da reglas e instrucciones. Y cuando dice ahí cuándo, quiere decir es que debemos de hacerlo. No dice si ayunamos, es cuando ayunemos. Se tiene que poner atención a las palabras que se usan. Cuando ayunemos, no hagamos como hace la gente que se desmascara y están diciéndole a todo el mundo, ay, es que estoy ayunando, como hacen los vecinos del lado, que tienen un mes completo para ayunar. Y yo me recuerdo que había un buen grupo en el trabajo de gente que estaban ayunando, y tú los veías por allá afligidos y tristes, que estaban ayunando y quejándose. Si vas a ayunarte quejando, no lo hagas, perdiste tu propósito. Bueno, también hay una escritura que dice que en el día de la expiación dice el que no se afligiere. No, pero eso okay. Sí, pero estoy hablando de un grupo de no, yo entiendo, pero que a mí pero ya yo no he entrado a eso todavía ahí, William. Si hay un día que es el día de expiación, que para el pueblo de Israel se le exigía que tenía que ayunar todo el mundo, hermano. Todo el mundo tenía que afligirse delante de Dios. Levítico capítulo 16 y verso 21 creo que es. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Así que no es que vengas ahí todo sucio y todo maloliento. No, báñate, límpiate y úngete con aceite y ven a la iglesia. ¿Ok? O a donde te vayas a presentar. Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te compensará en público. Debí de también mencionar que, porque eso ayuda, que esta gente, como quien dice, ellos mismos mofean a su propio Dios. Porque Él dice, están supuestos a ayunar de la salida del sol a la puesta del sol. Y vienen media hora antes de que el sol salga y se abastecen. Yo no sé si ellos lo hacen, pero I'm telling you, that's the practice. All right. Ya leí toda la porción bíblica que tenía que ver con la clase de hoy. Ok, le vamos a dar un repaso, a ver si me da hoy, porque ahora sí, ¿verdad? Que me cogió más tiempo. Dice aquí, la lógica y el discipulado a veces parecen estar en oposición. Esto también aparenta al darle una lectura a las porciones que estudiamos hoy. ¿Cómo puede la pobreza, el duelo y la persecución llevar a la bendición? Nuestra cultura diaria en nuestra cultura diría que tal noción no tiene lógica. Algo semejante se presentó en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Jesús desafió el pensamiento convencional. Eso le causó conflictos con los líderes religiosos de su tiempo. Él enseñó un estilo de vida diferente a lo que ellos enseñaban. Por ejemplo, el tema de vivir para Dios. O sea, ellos habían conocido muchísimo acerca de cómo vivir para Dios, pero que en este momento, ¿verdad? Cuando ellos están escogiendo la educación que el Señor le está dando, ellos se encuentran como que eran cosas que ellos habían aprendido, pero que no las habían aprendido a practicar de esta manera que Él está enseñando. Era algo conocido en las sinagogas, ellos sabían. En el discipulado hemos visto que Cristo exige una entrega completa de nosotros mismos a Él y un compromiso a seguirlo. O sea, que esto no es cuestión de que yo voy a ir a la iglesia y de hacer.
Es una entrega, hermano. Usted tiene que negarse a sí mismo y seguirle a Él. Es un cambio de cómo vemos la vida y de cómo la vamos a vivir. De cómo la vemos y cómo la vamos a vivir. ¿Ok? Sus enseñanzas nos ayudan a ver que el plan de Dios satura nuestras vidas y toca todo lo que decimos, hacemos. Todo lo que decimos y todo lo que hacemos lo toca el plan de Dios. Nos impacta y nos transforma todas las áreas de nuestra vida. Es algo que usted y yo tenemos que ver. Cuando venimos al Señor, tenemos que darnos completo, porque va a cambiar la situación de que usted maneja el dinero. Va a cambiar la situación como usted come, cómo usted viste, cómo usted habla, cómo usted trata a la gente. Todas estas cosas van a ser cambiadas en nosotros. Bendecido sea el Señor. La primera parte decía bendiciones, dice bendición inusuales, bendiciones de Dios. Bendiciones de Dios, dice aquí. En el Sermón del Monte, Jesús registra una mina de oro de instrucción para toda la vida. El comentario nos decía que si nosotros íbamos a buscar información, íbamos al internet y buscábamos información acerca de cómo vivir la vida, nos iban a dar esta enseñanza de cómo vivir económicamente, cómo vivir en salud, cómo vivir. Iba a haber tantos libros y tantas cosas que usted no iba a tener tiempo en la vida, que usted no va a tener tiempo en la vida para poder leer tanta cosa. O sea, pero lo que más fácil era mejor leer el Sermón del Monte, que nos da toda la instrucción necesaria de cómo debemos de vivir. Amén. Bendecido sea Dios. Estos principios, dice Jesús, registra una mina de oro de instrucción para toda la vida. Estos principios aportan una satisfacción satisfacción y propósito para toda la vida, ¿verdad? Y es bueno reconocer que estas bendiciones provienen de nuestro Señor. Acuérdese que esto no viene de nosotros, que toda bendición, toda cosa viene del Padre de las luces, todo viene de Dios y no de nuestros esfuerzos. Las enseñanzas de Jesús eran diferentes a lo que los discípulos habían acostumbrado a oír. ¿Verdad que sí? Cuando nosotros vinimos al Señor, pues vimos que las enseñanzas que nos habían dado no eran lo que realmente requiere el Señor para que nosotros seamos salvos. Yo me recuerdo cuando yo vine al Señor, yo vine al Señor discutiéndole a una persona que conocía al Señor de la Virgen María. Discutiéndole que la Virgen, discutiéndole a ella. Yo no tenía conocimiento, por supuesto. Ellos sí, de que la Virgen María había tenido más hijos. Oh my God, eso fue que se me veía una aquí y otra acá en la cara. Eso fue terrible para mí ese día. Pero eso fue lo que me llevó al camino del Señor. Y yo doy gracias a Dios por los que trabajaron conmigo. ¿Verdad? Jesús, las enseñanzas de Jesús eran diferentes a lo que los discípulos habían acostumbrado a oír. Su fundamento en las enseñanzas fue el papel directo, personal y directo que Dios tiene en la vida de sus hijos. En el Sermón del Monte se les conoce como las bienaventuranzas. Las bendiciones van más allá de la felicidad emocional y del concepto de recompensas que nos vienen a la mente. Cuando pensamos ser bendecidos por Dios, cuando nos bendice, lleva a cabo su plan para con nosotros. O sea, cuando pensamos en Dios y vemos cómo Él nos bendice, su plan de salvación se manifiesta en nuestras vidas. ¿Okay? Llega la felicidad y su bendición bajo la mano guardadora de nuestro Creador y Padre Celestial. Jesús conectó directamente con cosas que nos traen experiencias difíciles de la vida y con la bendición. Ejemplo, la pobreza. La pobreza, el dolor, la humildad, el hambre, la sed moldearán las experiencias de anhelo de comunión con Dios. Todas estas cosas que parecen contradictorias, que parecen que nos van a afectar en nuestra vida, aunque afectan nuestra vida, nos moldean para que nosotros busquemos la comunión con Dios. Ok, bendecido sea Dios. Si estamos sin Dios y nos acercamos a Él, Él comienza a edificar su reino en nosotros. De igual manera,
el dolor y el duelo brindan el consuelo íntimo de Dios. La humildad conduce a una herencia inmesurable y el hambre y la sed de la justicia de Dios también traen plenitud y satisfacción. O sea, esas son las formas que se podemos ver estos consejos sabios de la Escritura ahí en el Sermón del Monte. También nos hace el llamado a la misericordia, hermano. Él dice, misericordia quiero y no juicio. Y no sacrificio. Misericordia y también juicio en otro lado. ¿Ok? Así es que nosotros tenemos que hacer esto. También nos hace el llamado a la misericordia. Nos habla de las relaciones. Debemos tener un corazón puro y anhelar la paz. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y los pacificadores son bienaventurados también, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Somos bienaventurados cuando conocemos todos los beneficios que tenemos en el Señor. Démosle gracia a Dios todos los días, hermano. Tenemos beneficios del Señor todos los días. Aquí, las recompensas inmensurables, Mateo 5 del 10 al 12. La mayoría de los expertos ofrecen consejos con la promesa de resultados positivos, ¿verdad que sí? Si siguen sus sugerencias. Nos dice, usa la vitamina C, te va a ayudar a combatir las enfermedades del sistema inmune. Usa vitamina D, te va a ayudar a que pueda procesar mejor el calcio. Y cuántas cosas no nos dicen, ¿verdad? Los expertos. Y todos nosotros tratamos de seguir todas esas instrucciones porque queremos ser beneficiados. Amén. En las bienaventuranzas, la única respuesta fue oposición con diversos grados de persecución. La gente dijeron, pero ¿quién va a poder servir al Señor de esta manera? El Señor dice, esto hubiera movido a las personas a buscar a otro maestro, ¿verdad que sí? Cuando ellos oyeron al Señor hablar de esta manera, pensaron que mejor era buscarse otro maestro. Pero gracias a Dios que aquí había sabiduría e inteligencia y Jesús sabía lo que estaba hablando. Hay aquí un principio mayor. Dice el versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí el Señor nos estaba diciendo que sus seguidores debían esperar conflicto. No nos estaba diciendo que todo el tiempo vamos a tener conflictos, hermanos. Conflictos vamos a tener en la vida, pero no va a ser todo el tiempo, ¿verdad? Y persecución todos los días. Así, Proverbios capítulo 16 y 7 dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Y eso es una gran verdad. Bendecido sea Dios. Y Proverbios 21:5 dice, los pensamientos del diligente tienden a la abundancia, y el que se apresura locamente a la pobreza. Así es que cuando nosotros actuamos locamente, nos viene pobreza, pero si sometemos a Dios, el Señor siempre va a estar con nosotros. Amén. Señor. El Señor nos habla acerca de esto por la condición de este mundo y la humanidad caída. Los que demos el paso de fe a seguirle, enfrentaremos oposición y persecución. Y si usted no ha tenido ninguna, espérala porque viene. Bendecido sea el Señor. Estamos bajo un sistema que está influenciado por Satanás y es en oposición de nuestro Señor Jesucristo. Así es que usted puede esperar lo que una u otra vez va a tener oposición y va a tener persecución. Al verso 11 nos dice, bienaventurados cuando nos vitupereen y nos persigan y digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Ya dije ahorita, siempre que sea mintiendo, somos bienaventurados. Amén. Pero si están hablando de nosotros mal, porque nosotros no nos portamos bien, no actuamos bien, no hacemos lo que Dios dice, recibamos el cantazo y arrepintámonos. Eso es lo que nos quiere decir. Verso 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas antes que a vosotros. Dice aquí, ¿verdad? Son aquellas cosas por las cuales los que nos observan, esa no es la parte. Dios siempre está
Dios siempre está presente, hermano. No importa cuál sea la crisis, la dificultad y la situación en que estemos, Dios siempre está ahí. No nos olvidemos de eso. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nosotros debemos de confiar y creer en su palabra. Incluso cuando la burla y la persecución y la calumnia vienen en contra el seguidor de Cristo, dice, aun cuando eso, el Señor está presente. Y Él nos va a dar la fuerza y nos va a dar el aliento para seguir. Él llama a los creyentes a responder con felicidad y gozo, no con lágrimas y con quejas, hermano. Gozaos y alegraos, dice, cuando esto acontezca. No vamos a estar quejándonos todo el tiempo. Dice, gozaos y alegraos, porque nuestra mirada debe estar en la recompensa del cielo, la recompensa eterna, no en lo que es temporal aquí. Todo lo que nos pase aquí es temporal, hermanos. Amén. Bendecido sea el Señor. Se va a ir, el virus se va. En el nombre de Jesús se fue. Yo creo que se fue ya, pero bueno, para los que todavía lo tienen, pues se va a ir. Así que no se preocupe, todo esto es temporal. Y si usted se fue, si alguien familiar se fue, algún familiar de nosotros se fue, nosotros debemos de reconocer porque un día nos íbamos a ir, de una manera u otra. Si a Dios le plació en este tiempo, bueno, nos ha librado de un montón de cosas. Bendecido sea el Señor. Amén. Los llamados a marcar una diferencia, nos ha llamado a marcar una diferencia. Mateo 5:13. Agentes perseverantes como la sal, ¿no? Nosotros somos la sal del mundo, ¿verdad? Nosotros somos los que le damos sabor al mundo. Dice aquí, la vida moderna puede nublar nuestra comprensión de una metáfora bíblica probada por el tiempo, como es la sal, ¿verdad? La sal fue bien usada en el tiempo antiguo cuando no había refrigeración y está siendo usada en el día de hoy también. Y debemos de tener suficiente por si acaso se nos va la luz, porque no sabemos a dónde vamos a parar, hermano, con estos conflictos que estamos viendo. No sabemos qué puede acontecer de un momento a otro y nos quedemos sin luz. Es bueno que tenga buena sal en su casa, porque la sal le ayuda a conservar lo mucho que usted ha amontonado en los refrigeradores y en los... ¿cómo se llama? En los freezers. La sal era también como parte del dinero. Que era, ya mismito esto. Ya mismito. También ya mismito entró ahí. Así que la sal fue muy importante en el tiempo pasado. Sabemos que comer con mucha sal puede alterar la presión, alterar a los humanos. Pero la sal tuvo una gran importancia en los tiempos antiguos. Se usaba para dar sabor y para preservar los alimentos como la carne cuando no había refrigeración. Y aún hoy se usa de igual manera. En el mundo antiguo era difícil de encontrarse la sal. La sal incluso se usó como una moneda, ¿verdad? Como una moneda. Y por eso es que cuando usted va al trabajo, la palabra salario viene de la palabra sal, de salario, ¿ok? Los griegos compraban a los esclavos a precio de sal. Es de ahí que viene la palabra salario en nuestro idioma hoy. La sal era un conservante y su función era más valiosa que la de acentuar o sazonar el sabor de los alimentos. O sea, que era mucho más importante que usarse para sazonar los alimentos que nosotros comemos. Y el Señor nos compara a nosotros como esa sal. Nosotros somos los que le damos sabor al mundo. Nosotros somos la luz del mundo y somos la sal de la tierra. Amen. Y el Señor quiere que nuestra sal sea buena, que demos sabor al mundo. Es por eso que Jesús compara el valor de la sal con nosotros. En verso 13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser hollada. Afuera y hollada por los hombres, echada afuera y hollada por los hombres. Nos deja saber que sin salinidad, o sea, sin el poder que tiene la sal, ese preservativo que tiene, no podemos, nosotros como cristianos tenemos que tener el sabor a Cristo, tenemos que identificarnos con Él, tenemos que, ¿cómo se dice? Que la gente vea en nosotros que hemos caminado con Él, que tenemos lo que se necesita para cambiar a una persona que necesita al Señor. Bendecido sea Dios.
Dice, si sin santidad no podemos fallar en su misión, en su misión siendo ineficaces en su servicio. La sal era una ilustración poderosa de cómo debíamos vivir los seguidores de Cristo. Eran agentes de cambio. Seguidor de Cristo es un agente de cambio. Somos agentes de cambio, ¿verdad? A una cultura caída y degradada. Sabe que nuestro mundo ha caído y por causa de eso es que pasan tantas cosas. Dice, debían traer restauración. Nosotros los creyentes debemos traer restauración y perseveración, influyendo para que los perdidos se volvieran a Dios. Y las personas íntegras y honradas son llamadas la sal de la tierra. ¿Ok? Debemos ser agentes de Dios para guiar a la gente a la verdad suprema de nuestro Señor Jesucristo. La verdad que no engaña, la verdad que dice la verdad. Y que nosotros debemos de comprometernos a siempre hablarla. Como dice el proverbio, compra la verdad y no la vendas. Bendecido sea Dios. En esta porción 5 de 14 a 16 dice, somos luces después de haber sido hechos nueva criatura a través de Cristo. Nos da una ilustración de cómo se debe observar la luz. Él conectó la luz del creyente con la acción. Son las buenas acciones que brillan para que todos vean la luz que hay en nosotros. Son las buenas acciones. Son aquellas cosas por las cuales los que nos observan dan gloria a Dios. Cada vez que usted hace algo que una persona es conmovida a venir al conocimiento del Señor, esta persona va a dar gloria a Dios y va a dar gracias a Dios. Y ahí Dios va a recibir la gloria porque eres el que recibe la gloria todo el tiempo. Ningún hombre, Dios, para Dios es todo. Por lo que hacemos y decimos, y se le atribuye todo a Dios. Jesús nunca enseñó un evangelio de obras. Así que olvídese de que tengo que hacer esto y aquello para poder ser salvo. Eso no es así. No somos salvos por lo que hacemos, sino por lo que Cristo hizo. No podemos ser salvos por medio de las obras. Por las obras hablan, pero las obras hablan de nuestra intimidad con Dios. Y la última parte, pues yo le leí bastante en la escritura, pero vamos a ver lo que yo tengo aquí. Hacer lo correcto por las razones correctas. No de para ser visto. Jesús enseñó sobre la motivación, ¿verdad? En Mateo capítulo 6 y verso 1, dice, la dádiva de los hombres, de dar dádiva a los hombres, de cosas que tenemos que ver. Él enseñó que debemos dar dádivas, que debemos de orar y que debemos de ayunar. Está en ese capítulo 6 completo. Dice, el consejo es evitar la alabanza pública, porque si eso es lo que busca, esa es la recompensa. Pero si son dirigidas a Dios, su recompensa será mayor, ¿verdad? Y todos los que buscan la alabanza humana pierden lo que Dios quiere hacer en ellos y en favor de ellos. Nunca haga algo para ser visto. La oración, otra cosa que nos dice la oración. Esto era para la dádiva, ahora es la oración. Verdadera, dice Mateo 6, de 5 al 8. La oración es un componente o apropiado y necesario en un grupo u ocasión especial, pero también íntimamente personal. En la oración intercesora debe enfocarse en nuestro Padre Celestial y no en la persona que ora. Otra cosa que a las personas les gusta que lo vean. Es a Dios que nos dirigimos. Jesús nos dio un modelo de cómo orar, conocido como el Padre Nuestro. Enfatizó de lo que se debe excluir en la oración. Se enfocó primero que no debe de ser para que me miren a mí o a usted, el que ora, ¿verdad? Eso fue lo primero. El ejemplo, como aquellos que oraban en público para ser vistos. Y llamó a su pueblo a orar en privado, un llamado a la intimidad con Él.
en secreto, en el aposento en secreto, al Padre, orando al Padre. Esa fue la segunda. La tercera dice, evitar la repetición sin sentido. Él no prohibió que usted perseverara orando por una petición. No. Él nos dio el ejemplo de Lucas 18, del 1 al 8, de que nos hablaba del juez injusto y nos dice que no era que usted le pida la misma petición, sino era que este juez nos dio a entender que la mujer le insistía y porque ella insistió, ella recibió la bendición que ella necesitaba. Así mismo nosotros, cuando necesitamos, tenemos que insistir y Dios se manifestará en el momento oportuno, conforme a la voluntad de Él y cuando Él quiere. Él quiere que nosotros recordemos a quién nos estamos dirigiendo y que nos mostremos con reverencia. Nos exhorta a que pidamos perdón y perdonemos, que nos libre del mal y de la tentación, que le demos siempre gracia y le adoremos en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia, en toda prueba, en todo, hermano, tenemos que adorarlo. También nos habla del ayuno, que lo hagamos para Dios, no para ser visto. Cuando ayunéis, lavad tu rostro y unge tu cabeza. Aquí tengo un poquito más. Dice, ¿por qué es que ayunamos? El Señor mandó que ayunáramos, ¿verdad? Vemos que ahora mismo no recuerdo qué capítulo es, pero está en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice que este género no sale si no es con ayuno y oración. Que hay necesidad de orar por algunas circunstancias, algunas situaciones. Hay enfermedades, hay demonios, hay cosas. Hay cosas que tenemos que orar y tenemos que ayunar. ¿Por qué es que es necesario ayunar? Para lograr ciertos logros, para lograr logros espirituales y también físicos y materiales, ¿verdad? Se debe separar tiempo, es algo que debemos de hacer, tenemos que separar un tiempo. Es bíblico, ahorita William hablaba del ayuno del día de la expiación. Esto era bíblico, toda la gente tenía que ayunar ese día. En Levíticos 16, 21 era necesario que la persona se afligiera delante de Dios y ayunara. Mateo 6, 16 al 18 dice, cuando ayunes, úngete con aceite y lávate el rostro. No ayunar para ser visto. Una de las cosas que dijo, debes hacerse en secreto. Es un cometido entre usted y Dios y debe ser hecho con oración y el estudio de la palabra, que a veces pensamos que simplemente dejar de comer. Ese día usted debe dedicar tiempo a orar y a leer la palabra. Ayunar es una disciplina, hermano, que usted y yo tenemos que desarrollar también. Debemos tener una buena actitud hacia el ayuno y al tiempo señalado, porque si se dice vamos a estar de 6 a 6, debe ser de 6 a 6. Si vamos a estar 2 días, debe serse 2 días. Si van a ser 3 días, ¿verdad? Debe serse de lo que usted determina. Debe tener una buena razón para ayunar. No debe ayunar a lo loco. Debe ser, yo necesito que el Señor intervenga en mi vida en esta situación espiritual, o en esta situación física, o en esta situación emocional, o en la iglesia, o por mis familiares, por la salvación de mis hijos. Tiene que ser una razón clara, ¿verdad? ¿A dónde me quedé? Para ayunar, hacer una lista del por qué quieres que el Señor te ayude a mejorar, ¿verdad? ¿Y qué clase de ayuno vas a hacer? ¿Absoluto, sin comida y sin bebida? ¿O un ayuno parcial donde se eliminan ciertos líquidos y comidas? Como en el ejemplo de Daniel, capítulo 10, verso 3. Ayunar es tener hambre de Dios. El Señor le bendiga, el Señor le guarde. Amén. Hasta aquí la porción de la Escritura. Hasta aquí. El Señor le bendiga a todos. Alabado sea Dios. Dios bendiga a nuestra hermana Francis y Dios bendiga a cada uno de nuestras vidas. Alabado sea el Señor. Vamos a concluir la escuela dominical con una oración. ¿Ok? Yes. Padre, te damos gracias, Señor, por las bendiciones que tú nos has dado. Gracias por tu palabra, Señor, que ha sido expuesta. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu trabaje en cada una de las vidas que han escuchado ahora. Sí, Señor. Las que van a escuchar ahorita.
¿ok? Y los que van a hacerlo pues unas horas más tarde, o quizás otro día. Señor, pedimos que tu palabra se cumpla, que nunca va a regresar vacía. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y Dios les guarde. Nos vemos en unos 25 minutos. Bye bye.